Bienvenidos a la segunda jornada del 12º Encuentro Internacional de Periodismo Reinvenciones sobre la Marcha, organizado por la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Externado de Colombia, con alianza la Cámara Colombiana del Libro en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá Filbo 2021. Este encuentro de periodismo es catalogado como uno de los eventos más importantes de la región y en esta 12ª versión propone una discusión sobre este título, Reinvenciones sobre la Marcha. Estamos en este momento presencialmente en el auditorio del edificio I de la Universidad Externado de Colombia y le damos por eso la bienvenida a estudiantes, docentes y el equipo administrativo que hoy nos acompaña presencialmente, y también los saludamos a ustedes que están conectados a esta hora vía streaming a través del Centro de Eventos de la Zona Digital del Externado, también del Facebook Live de la Facultad de Comunicación Social y de Filbo Digital. Para que nuestra conversación se prolongue más allá de este espacio y más allá también de lo que ustedes están observando, los invitamos a que comentemos con el hashtag Volvernos a Encontrar y también hashtag Encuentro Periodismo 2021 en sus publicaciones durante estos días del evento. Y damos inicio a esta primera sesión de la mañana denominada Pandemia, un año y medio, con titular a 6 columnas. Desde siempre, en Colombia, las secciones de ciencia, salud, educación en los medios fueron una parte secundaria de la oferta de la agenda periodística. Sin embargo, la pandemia propició un cambio evidente y sustancial, y en el último año ha sido muy usual y permanente que sea la primera página de los diarios y la apertura de noticias en radio y televisión estén directamente vinculadas con noticias científicas, avances, descubrimientos, especulaciones y debates que incluyen nuevos lenguajes y enfoques diferentes. Pero ¿cómo fue el proceso de transformación de los medios sobre la marcha y cómo han asumido los periodistas, los editores, las nuevas exigencias? ¿Qué aciertos hubo en este proceso de aprendizaje? ¿Qué errores y qué lecciones se pueden destacar? Cuando uno hace el abrebocas de este tema de reinvenciones sobre la marcha en el tema de salud y periodismo, uno esperaría tener un panel de lujo, pero quiero contarles que este panel es de súper lujo. Tenemos con nosotros a la doctora Fernanda Hernández, médica, editora de salud de Noticias Caracol, al doctor Carlos Fernández, médico, editor de salud del periódico El Tiempo, Tatiana Andía, historiadora, economista y coordinadora del proyecto Salud Visible, y en conversación con Pablo Correa, exeditor de Ciencia y Salud del periódico El Espectador. Le dejo entonces, señor Correa, el manejo de este maravilloso panel y bienvenidos a todas y a todos. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos todos y todas y aquí a nuestros 3 panelistas. También es un placer poder compartir estos próximos minutos con ustedes. Eso sí, que se sientan absolutamente libres de interrumpir, hacerse preguntas entre ustedes también, porque tenemos la misión de compartir con todas estas personas que se animaron a venir hasta acá y a todas las que nos acompañan a través del streaming. Yo me sentí caminando desde la cuarta hasta acá como en una película de ciencia ficción, ¿no? Era primero una universidad vacía, además una universidad con un campus tan lindo, totalmente vacía. Yo solo vi los guardias de seguridad. Y llegar, este es el primer evento también, no sé el de ustedes, el primer evento público al que asisto después de año y medio de pandemia, y es una imagen muy rara tenerlos a ustedes allí separados, con tapabocas. Bueno, una de esas imágenes de pandemia, ¿no? Que hace años jamás me hubiera imaginado, pues, como ustedes vivir esto. Pero, pues, qué bueno también estar compartiendo y revitalizando nuestra vida de esta manera. Yo quiero contarles que a principios de la pandemia, cuando ¿no? estaba ocurriendo todo, aparecía un virus que no conocíamos y era tan necesario tener información y alguien que nos orientara. En El Espectador nos inventamos como un formato en video que se hacía por las tardes, y Tatiana Andía era una de las que participaba en esas charlas con Julián Fernández y Andrés Vecino, y cada día tomábamos un tema, se discutía por chat y ellos trataban de comentar y orientar a la gente. Tatiana se burlaba en privado diciendo que se sentía como en charlas con Pacheco,
Entonces nunca supe si era como algo de qué sentirse orgulloso o me debía preocupar ya por la edad. Pero menciono esto porque me gustaría comenzar contigo y que nos contaras para una investigadora, una profesora, qué significó tanta también comenzar a exponerse mediáticamente, a relacionarse con los periodistas, a que la llamen también nuestros colegas que están acá, también sé que te llamaban para que le escriban por WhatsApp bien tarde en la noche o temprano en la mañana para que aparezcan en los noticieros o en las páginas del Tiempo. ¿Cómo viviste toda esta experiencia? Pues la verdad, lo primero que me gustaría decir es que así parecido a como son las secciones de ciencia o de medio ambiente o de salud en los periódicos, también quienes hacemos investigación en ciencias sociales, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, y hay temas siempre más sexys, ¿no? Conflicto, movimientos sociales, tantos temas sexys, ¿no? Salud no era uno de los temas sexys, entonces lo primero que pasó fue que de repente mi tema, que era el tema que solo unos estudiantes pocos de repente encontraban interesante y se querían unir al semillero, se volvió el tema más popular. Y no solo para los medios de comunicación, sino pues la necesidad urgente de la mayor parte de la población de entender qué está pasando, qué significa, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cómo eso afectó la vida de tantas personas. Entonces, lo primero es eso, como no estar acostumbrado a tener tanta atención y de repente pasar a ser alguien medianamente relevante. Pero lo segundo es la velocidad. Yo diría que lo que fue más retador es tener que cambiar rápidamente, porque además, no sé si se acuerdan de esos primeros días, pero en esos primeros días era, las tapabocas sí sirven, no sirven, un día sí sirven, al día siguiente no sirven, ¿no? La evidencia, no hay suficiente evidencia para tal cosa. Entonces, me acuerdo de las charlas con Pacheco como una cosa en donde uno tenía que estudiar todos los días un tema distinto, o sea, era... ¿No se llamaban charlas con Pacheco? No, no se llamaban charlas con Pacheco, se llamaban, ay, ya me olvidé cómo se llamaban. ¿Ve? Sí, a mí también. Sí, bueno, es que el tiempo en pandemia pasa muy rápido. Brigadas informativas. Entonces era diario, piensen que esto era diario al principio, luego era semanal o cada 2 o 3 veces a la semana y luego se fue volviendo semanal y más disperso, pero al principio esa velocidad fue de las cosas que me pareció más difícil, porque en la academia el tiempo pasa muy lento, ¿no? Y uno tiene mucho tiempo para estudiar, tiene tiempo para escribir un libro con mucha calma, recoger sus datos, analizarlos. Esto es día a día, tocaba analizar un poco, asumiendo los tiempos del periodismo, porque a ustedes sí les toca hacer eso permanentemente. Entonces yo creo que eso era de lo más retador, y lo siguiente es la incertidumbre de la evidencia, ¿no? Y cómo la evidencia iba cambiando casi tan rápido como los temas de relevancia, y uno tenía que tener una capacidad de análisis demasiado ágil para no confundir a las personas. Y Fernanda y Carlos Francisco, ustedes, ¿cómo eran sus vidas antes de la pandemia como periodistas dentro del Tiempo y en Caracol, y cómo es ahora? Bueno, pues Pablo, sin duda yo llevo en esto ya 15 años, entonces digamos que a veces yo veo como estos 15 años como el tiempo de preparación para el gran reto que fue esta pandemia, a pesar de que pasamos por otras pandemias como H1N1, como Zika, como chikungunya. Sin duda alguna esta es la primera pandemia en la historia en la que vivimos una transformación digital, en la que definitivamente la democratización de la información hace totalmente la diferencia. Entonces, sin duda alguna, lo que estábamos acostumbradas desde mi punto de vista a hacer de una manera muy tranquila, con mucho trabajo, al que le dedicábamos mucho tiempo, se volvió una cuestión de minutos, porque teníamos momentos y seguimos teniendo momentos en que las autoridades salen a las 12 a decir algo, entonces yo ya tenía que estar parada en 15 minutos, procesando ese doble rol, ¿no? Porque además no somos solo periodistas, somos primero personas que tenemos nuestros propios miedos, nuestras propias incertidumbres, entonces primero digerir todo eso, pero además pensar que tienes que pararte ahí, como esa imagen en la que ya muchas personas confían desde hace 15 años y ahora la necesitamos para traducir esa información, para que en esos 4 minutos que tengo al aire, poder dar la información más clara, más útil, más oportuna para las personas. Entonces, sin duda, esto cambió en términos de responsabilidades, de tiempos, en la forma como estamos ejerciendo. Yo no volví a salir a hacer una entrevista. En este momento, todo es a través
Tatiana, ¿me puedes mandar un video? Ya te mando las preguntas. Entonces, digamos que sí hubo muchos cambios, muchos ajustes y espero que vengan más cambios. Definitivamente yo creo que, así como la pandemia, la infodemia también desnudó una serie de falencias en el periodismo, una serie de falencias y de deudas ancestrales que se sumaron con deudas nuevas en términos de alfabetización en salud, y no solamente en alfabetización en salud, sino en alfabetización mediática, informática y digital. Nos demostró que definitivamente los científicos debemos salir de esa costra y que esa distancia que creamos entre la ciencia y el público, tarde o temprano nos iba a pasar factura. Carl Sagan lo advertía hace más de 20 años y se nos venía advirtiendo de lo que se venía en caso de una pandemia. Y definitivamente no estábamos preparados, y espero que esto nos sirva como momentos como estos para hacer una pausa y que el frenesí del día a día, que esa urgencia, nos dé tiempo para ajustarnos, para modificarlos. Además creo que la realidad nos lo exige. En los medios de comunicación, al parecer, igual que como tú decías, los temas de salud pues no eran marginados, ocupaban un lugar, obviamente, los tres lo hemos experimentado, pero era como primero a la política, primero, y ustedes que tienen, eso se invirtió totalmente para ustedes. Si quieres, solo que nos cuentes un poquito esa experiencia de cómo se invirtieron esas jerarquías dentro del noticiero y luego escuchamos a Carlos Francisco. Ahora yo soy la infaltable en el consejo de redacción. Claro, así por no ejemplo, puedo hoy ya ir de paseo. el teléfono está. Pues tuvo que pasar esto para que nos diéramos cuenta que definitivamente la salud importa, la comunicación importa, el buen manejo de la información es, y lo digo y lo pregono y ojalá se acuerden de esto, es la madre de todas las estrategias no farmacológicas. Sin duda alguna, sin un buen manejo de la información no vamos a obtener ninguna de las demás medidas ni adherencia a ellas. Entonces, pues Pablo, yo espero que de verdad este cambio y esta relevancia que ha tenido la salud se mantenga, porque definitivamente, y por eso esta locura mía de hace 15 años de muchos decir, ay, pues que esta médica se enloqueció, ¿por qué se va de la clínica, por qué se va de la asistencia para dedicarse a los medios? Lo que le gusta es la farándula. No, definitivamente aquí estamos haciendo un trabajo de salud pública, un trabajo de comunicación. Entonces es ese llamado a involucrarnos en comunicación, porque en definitiva todos somos comunicadores y en este momento todos somos visibles, todos tenemos un protagonismo desde las pantallas. Entonces espero que ese protagonismo haya llegado para quedarse, para fortalecerse y que definitivamente esa nueva realidad y ese nuevo frenesí no vuelva a desplazar y olvidarnos. Yo creo que los que hemos tomado este lugar debemos defenderlo, mantenerlo. Carlos Francisco, nuevo escritorio, nueva oficina en el tiempo, la mitad La de la casa. Sin duda, la casa. La verdad, yo pensé que había abierto trocha suficiente como para tratar de ubicar un espacio en el periódico que de una u otra forma pues estaba más o menos consolidado. Entonces tenía una unidad de salud, más o menos relevaba ciertas cosas, diferenciábamos muy bien el tema de cuando queremos influir, cuando pretendemos divulgar o cuando queremos reconocimiento, porque hay que entender esas diferencias. ¿Qué quiere uno? Que es lo que le digo yo a los periodistas. ¿Usted qué quiere? ¿Usted quiere influir? ¿Usted quiere divulgar? ¿O usted quiere reconocimiento? Adviértalo. Y dentro de eso nos entendemos, porque pues obviamente aquí básicamente en los medios masivos hay que hablar bajo esas premisas. Pensé, pues con un poco más de tiempo que Fernanda, que tenía cosas, y que definitivamente dentro de ese contexto sabía lo que es la evidencia, si esto no tiene rigor pues no se publica, si aquí hay un interés porque trabajo en un medio como todos que tienen intereses, entonces lo filtramos y miramos cómo podemos potencialmente llegar y creí que la cosa estaba bien. Quizás, y aquí sí empiezo a cobrar por ventanilla algunas cosas, cuando empezó el asunto del run de un virus por allá, yo algún día me senté con mi editor de domingo y le dije, oiga hermano, ¿cómo uno habla con los editores? Oiga hermano, esta vaina suena como complicada. Y el pisco me dijo, ¿pero qué? Le dije, no, pues aquí podemos hacer algo. Tal vez él agarró el asunto y escribimos por primera vez que esto podía ser un problema. Y entonces ahí empezamos a meternos, pero
2 o 3 semanas después el asunto había crecido y fue fácil, porque yo lo único que hice fue tomar el artículo que había escrito y nadie había leído y sencillamente le cambié la fecha. ¿Por qué? Porque entendí que teníamos que enfrentar el asunto de otra manera y ahí empezó mi problema. Lo que yo había hecho antes definitivamente se vino al piso y tuvimos que volver a barajar, repartir de nuevo y aprender. Todavía no lo hemos logrado a comunicar sobre la incertidumbre. Tatiana y Fernanda hablan, y mucho más con el trabajo que hacía Pablo, de que si esto no tiene rigor, pues no se publica, o lo cuestionamos y se acababa el asunto. Cada día había un componente de evidencia que definitivamente al otro día era incierto. Por ejemplo, miren por ejemplo el asunto de los tapabocas, una cosa tan elemental. Un día escribíamos que no eran necesarios, otros días decían que sí, otro día decían que definitivamente en espacios cerrados, otros días decían que no, y nosotros cambiábamos eso hasta que llegó una cosa que de pronto hablemoslo en conjunto, y es que empezamos a colgarnos de las narrativas oficiales para comunicar, cosa que es antipática. Entonces, las narrativas empezaron a subirse, entonces empezamos en la narrativa de las pruebas. Entonces nos metimos en pruebas. Luego, bueno, ya hablaremos de esto. Pero sencillamente fue muy difícil, logramos permear cosas, estamos aprendiendo, comunicar sobre la incertidumbre en salud es muy difícil. Fernanda habla de algo que es absolutamente complicado, que los médicos lo entendemos muy bien, y es que si nosotros no hacemos atención primaria en salud, tampoco hacemos atención primaria en comunicación, y dentro de ese marco todavía nos falta llenar ese vacío para poder decir que nuestro… Carlos Francisco, en términos de la cotidianidad de tu vida como editor, asesor de los temas de salud en el tiempo, ¿cómo cambió? Esto es que antes, de verdad, tenías que dormir menos, ¿cuántas notas más te tocaba hacer? ¿Cómo se aceleró la vida? Porque yo creo que ese es un elemento central para ustedes que están interesados, y seguramente muchos también trabajan en medios. Un concepto que mencionó Tatiana desde la academia y Fernanda es la velocidad. O sea, estamos hablando de una producción de información que se ha acelerado a unos ritmos vertiginosos. O sea, les pongo un ejemplo sencillo. Yo cuando empecé en el Espectador en el 2004 era semanario, o sea, hacía una nota a la semana. Luego se volvió diario, era una página al día para el día. Y hoy estamos hablando de que las unidades de trabajo, no sé bien los cálculos en televisión, pero este grupo de trabajo, por ejemplo, en un periódico eran 6, 7 personas produciendo durante la pandemia 20, 30 notas al día. Entonces, imagínense lo que eso significa. Para ti, ¿cómo fue esa experiencia de aceleración? Fue terrible porque la verdad esto no solamente mezclaba digamos, el área de salud, sino teníamos que hablar también en economía, teníamos que hablar de política, teníamos que hablar de avances en ciencia, teníamos que hablar del componente social, porque es que al artista Y le dio COVID y eso era una noticia grandísima. Entonces, permear, digamos, todas las áreas del periódico fue un componente muy bueno. Y dentro de ese contexto, pues obviamente hacer notas permanentemente, como quien hace roscones, dele, y obviamente con el susto de que esto no tiene evidencia. Y, ojo con esto, la gente que está afuera, que sí conoce de rigor, definitivamente tenía la posibilidad de cuestionarnos y de hablar dentro de un marco que por fuera se ve fácil, pero que adentro es muy difícil. Multiplicar información con incertidumbre es sin duda un riesgo que uno corre y una causa de insomnio macha. Fernanda. Pablo, fue y sigue siendo muy difícil, porque la que era mi fuente se salió de mis manos, ¿de acuerdo? Entonces, el periodista que cubre judicial terminó cubriendo COVID, el periodista que cubría entretenimiento terminó cubriendo COVID. Entonces, ahí es donde se desnudan todas las falencias que tenemos. Y algo que yo quiero dejar de pronto sobre la mesa para la reflexión es que seguimos haciendo periodismo como hacíamos antes de la pandemia. Entonces, cumpliendo, entonces sales del consejo de redacción, tienes que hacer una nota sobre, y esto es un ejemplo que he dado varias veces porque no se me olvida y a mí me marcó mucho, y fue el periodista de Judiciales, el que cubría Palo Quemado todos los días, lo mandan a hacer una nota al Instituto Nacional de Salud sobre los linajes del COVID. Entonces yo decía, si para uno de médico, Carlos Francisco, sepa linaje, variante, si uno no está metido en el tema es complejo, imagínese para este pobre hombre. Y él como pudo, porque es que tengo que cumplir con una nota,
¿cierto? Entonces aquí yo digo es como el sacudón, y lo que yo les digo a los periodistas un poco es, tenemos que reconocer a veces también nuestras limitaciones, tenemos que reconocer y pedir la mano y buscar ayuda, y esto no es por cumplir, porque es que trabajo para uno, no, trabajo no solo para un noticiero, yo trabajo para una población que está necesitando esta información, y que resulta que si yo doy mal esa información, yo puedo enfermar e incluso puedo llegar a causar muertes con esa información. Pero yo sí espero ver esa crónica de Palo Quemado al Instituto Nacional de Salud de Caracol próximamente. No, es decir, hemos No, era colgado terrible. muchas notas porque Era terrible. algunas no las alcanzo a revisar y otras yo digo, Dios mío, gracias a Dios aquí esto no y no va. Yo prefiero decir, esto no va a que salgamos a causar un daño tremendo. Bueno, yo creo que ustedes dos ya pusieron sobre la mesa un tema importante, que son las debilidades con las que los medios de comunicación colombianos recibimos una pandemia. Y como aquí tenemos una socióloga, profesora, qué mejor oportunidad para pedirle que nos haga que nos des tu opinión de qué tan preparados crees que estaban los medios, que de verdad, ¿cómo nos evaluarías con lo que viste? Y creo que ibas a decir algo del tema anterior. Iba a decir algo porque creo que, y conecta muy bien, es algo que dijo Carlos Francisco, y es pero también Fernanda dijo que los medios se volvieron como salubristas públicos, o sea, es una tarea de salud pública comunicar bien sobre el uso del tapabocas, porque donde uno comunique mal, de repente puede causar un efecto muy complicado en términos de la forma en la que las personas se van a cuidar de aquí en adelante. Pero esa necesidad de ser digamos, el transmisor de información clave de salud pública también puede producir algo que Carlos Francisco decía, como una especie de parálisis en donde los medios se convierten simplemente en transmisores de información oficial, ¿cierto? Entonces, el Ministerio de Salud dice que tiene que hacerse la prueba en tales condiciones, y solo hacen eso, ¿cierto? Y yo creo que hubo un buen momento o un largo tiempo de la pandemia en donde eso fue lo que hicieron los medios de comunicación, y yo también creo que eso no es lo que tienen que hacer los medios de comunicación. Una cosa que yo extrañé muchísimo durante la pandemia es las conexiones con otros temas, ¿no? O sea, como sí estamos reportando sobre una pandemia, pero no se trata solo de linajes y de pruebas y de vacunas. Ahora vacunas, yo digo que mis temas van así, ¿no? Por un tiempo fueron pruebas, luego ahora soy vacunóloga, ¿no? Es la nueva consulta sobre vacunas. Pero eso es lo que yo extrañé, fue las conexiones con la vida cotidiana de la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, no suficiente sobre que ustedes no puedan venir a la universidad, ¿cierto? Que los niños no estén yendo al colegio. ¿Por qué no estamos hablando más de eso? Hablamos mucho de tapabocas, mucho de vacunas, pero la relación entre el COVID y el cambio de la vida para la gente y las crónicas sobre cómo la vida le ha cambiado a las personas, eso lo he extrañado un montón, que tiene que ver con las conexiones entre las áreas de ustedes, del periódico, del noticiero, y las otras áreas, ¿no? Y es como no solo que el de judicial pueda reportar sobre COVID, sino más bien cómo puede hacer del COVID un tema judicial, ¿no? Y eso creo que es lo que yo más extrañé. Pero ¿qué calificación pondrías en general como este ecosistema mediático colombiano? Porque los periodistas estamos acostumbrados a señalar a todo el mundo, todo el que lo hace mal, Claro. todo el gobierno lo hace mal, el otro, pero como tú misma acabas de decir, y lo repetía Fernanda, la responsabilidad de los medios al informar finalmente son los que, o sea, si ustedes comparan, por ejemplo, las cuentas de Twitter de los medios de comunicación, El Tiempo, 5, 6 millones, de Caracol, no sé también cuántas, El Espectador, y van y miran las cuentas del Instituto Nacional de Salud, 10.000, o sea, no es el Instituto Nacional de Salud el que se comunica con la población, son los periodistas, y en esa medida, lo que tú decías, la responsabilidad que tienes como un agente de salud pública. Entonces, ¿hasta qué punto los medios también somos culpables o no del desastre en el manejo de la pandemia? Sí, yo creo que pues no me gusta poner notas ni en mis clases, me gusta poner notas. Bueno, una cualitativa. Entonces una nota cualitativa sería como C, C, donde A es muy bueno, B es bueno y C es como regular. Porque yo creo que, pues digamos, lo que calificaría muy bien es la forma de adaptación. O sea, yo sí creo que, por ejemplo, los nexos que se fueron creando entre los medios y la academia
fueron muy rápidos, una forma de adaptación digamos, muy inteligente para poder reaccionar relativamente rápido. Lo que a mí me parece que sí pasa es que la velocidad de la que cambiaban las cosas del COVID, sumada a la velocidad de querer reportar, tener la chiva, yo no sé si eso todavía se llama la chiva, solo en mi época, ¿cierto? Pero tener como ser el primero que reporta, combinadas esas dos velocidades pueden ser fatales, porque realmente muchas veces hubo información que no necesariamente debía ser procesada tan rápido y que sí puede generar mucha incertidumbre en la población. Vacunas es un gran ejemplo, ¿no? Entonces, al artista le dio COVID después del tener 2 dosis. ¿Qué necesidad? O sea, no hace falta, eso no es una chiva, y sí genera muchísima incertidumbre en la población acerca de las vacunas. La gente ya comienza a decir, no, esta vaina nunca se va a acabar, estas vacunas tampoco fueron la solución, ¿no? Como que yo creo que es un tema, el COVID es un tema delicado porque realmente nos hace sentir muy vulnerables, muy inciertos sobre el futuro, y los medios en muchos casos solo contribuyeron a esa emoción que es tan complicada. ¿Y tú, Fernanda? Mira, yo creo que has tocado un punto clave y es el de la evaluación. Y realmente no tenemos cómo evaluarnos, Pablo. No tenemos un observatorio de medios. Qué bueno que estamos en una universidad y en ese contexto. Necesitamos un observatorio de medios. Necesitamos que alguien nos retroalimente. ¿Por qué? Porque en el día a día, en esa velocidad, en esa necesidad de estar cumpliendo, no estamos teniendo esa pausa para poder decir, un momento, hagamos un alto, miremos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y cómo estamos impactando. Porque yo estoy segura de que estamos viendo solamente la punta del iceberg y vemos a veces titulares como, sí, 700 personas mueren en Irán después de escuchar una noticia sobre consumo de metanol para el COVID. Pero yo estoy segura que las muertes por desinformación son muchísimas más. Entonces yo creo que hay que asumir un papel además y hay que asumir esa responsabilidad porque causamos un impacto. Entonces yo creo que dentro de todos esos cambios positivos que ojalá traiga esta pandemia y esta infodemia sea eso, que definitivamente tengamos esos mecanismos para poder evaluarnos, para poder, como todo lo que hacemos en salud, Carlos Francisco, uno parte de un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico hace unas intervenciones. ¿De acuerdo? Y creo que también ese es un llamado y no solamente a los medios, sino a todos los que estamos comunicando, a las estrategias que están haciendo las autoridades, a las estrategias que está haciendo la academia. Creo que, vuelvo al tema, estamos comunicando igual que lo hacíamos antes y un reto sin precedentes requiere respuestas sin precedentes. Y con respecto a lo que decía Tatiana, es que no es noticia que al artista le dé COVID después de vacunarse. Esa es una pregunta que yo me he realizado toda la pandemia. ¿Qué es noticia en una pandemia? Y se la he hecho a mis compañeros. Y hay unos cuya respuesta ha sido, es todo. ¿Qué es noticia? Es todo. Y yo no estoy de acuerdo porque creo que todos lo hemos vivido. Hemos vivido la medicina basada en la opinión, en la jurisprudencia, en la política y a veces lo que menos hemos visto es la evidencia. Entonces yo creo que esa es otra reflexión importante a la hora de informar en una pandemia, porque es que, de acuerdo, las opiniones son supremamente importantes, pero es que aquí yo no necesito la opinión del político sobre la vacuna, estamos hablando de una cosa totalmente diferente. Yo sí soy autocrítico y la verdad yo considero que no hemos, es decir, cuando uno mira que lo que hemos hecho, incluso en la academia, quienes somos profesores sabemos que lo que hicimos fue adaptar nuestra forma de dictar clase a la pantalla. Lo hicimos igual. Perdimos la oportunidad de cambiar esos componentes paradigmáticos y sencillamente decir, estamos generando una nueva forma de educar. Igual pasó con esto. Es decir, la pandemia dentro de un contexto general ameritaba incluso desde el punto de vista, digamos, mundial, que todo el mundo fuera hacia el mismo lado. Ese es el componente de la pandemia. A partir de conceptos que naturalmente unificaran y dentro de ese marco, quien maneje la pandemia de manera particular, pues sencillamente está perdido. Y lo estamos viendo. De nada le sirve a Estados Unidos tener 4 vacunas por norteamericanos y aquí no tenemos. Y básicamente eso nos pasó aquí. Creo que metimos, ¿sí?, un cubo entre una esfera y eso es muy difícil. Estamos todavía tratando de pulir esas esquinas para mirar si se adapta cuando sabemos que eso no es.
tomamos las formas de comunicar y sencillamente dijimos, metamos la pandemia en esto. Y los resultados están, porque cuando hablamos de narrativas, resulta que en los medios teníamos que correr porque el país inicialmente dijo algún día, el Instituto Nacional de Salud acaba de hacer la primera prueba, el primer laboratorio en América habilitado para hacer pruebas para detectar COVID, porque incluso en los paneles iniciales teníamos que mandar eso al CDC, los primeros días. Después entonces teníamos que nosotros empezar a contar 3 laboratorios, 5 laboratorios, ya vamos 20.000, 50.000, 100.000 pruebas. Felices, pensamos que eso acababa la pandemia. Luego vino la narrativa del respirador, del ventilador. Entonces uno seguía el avión Hércules que se la pasaba por el Putumayo con un funcionario público repartiendo respiradores y uno decía, con los respiradores se acaba el paseo. Ya definitivamente tenemos solucionado. Luego vino la narrativa de la vacuna. Dele, que dele, que dele. Y resulta que cuando nosotros sumamos todo eso y recogemos todo lo que hemos informado y volvemos aquí y vemos que la pandemia sigue creciendo, que hay variantes, uno dice, ¿y qué fue lo que hicimos? Cuando los titulares estos a 6 columnas tendrían que haber sido todos los días, lávese las manos, póngase el tapabocas, mantenga la distancia, ventile los espacios cerrados y ante el primer síntoma, aíslese. Es decir, por encima de la evidencia sobre si las vacunas sirven o no sirven, lo que teníamos referenciado desde hace un siglo, que sí servía, lo dejamos pasar de lado por el componente tecnológico y esencialmente por los avances que nos distanciaron con la gente. Entonces aquí nos preocupa que la vacuna, una vacuna de altísima tecnología desde el punto de vista genético, llegue a una población que nunca ha tenido agua potable, por ejemplo. Dice, sí, la vacuna llegó en burro allá a la región, donde no había agua para que se lavaran las manos. Y nosotros en los medios dejamos pasar eso por alto. ¿Por qué? Porque el lavado de manos, el uso del tapabocas, el distanciamiento y aislarnos ante el primer síntoma definitivamente no es sexy desde el punto de vista mediático. Y mi pelea siempre fue esa, comuniquemos lo que toca. Por esa razón, excúseme la cuña, Pablo, yo todos los días a las 5 de la tarde, cuando llegan las cifras, yo hablo con la gente, ya hablo una comunicación en donde pues son más las personas que nos dicen, pero usted está sembrando terrorismo, ¿por qué no dice que ya las vacunas llegaron? Y dentro de ese marco trato más o menos de hacer esa pedagogía simple que a nosotros nos falta en el medio masivo. Pero si vamos a hablar de seguidores, pues nosotros sencillamente perdimos mucho dentro del contexto de la posibilidad de informar, porque si uno saca conclusiones y uno se sienta, uno viene en el carro y en el trancón dice, ¿yo qué he hecho? Como médico, como periodista, como profesor, muy poco, porque los antivacunas nos van ganando, punto. ¿Qué hacen ellos? No sé. Llegan a la gente, les dan la dosis de emoción que nosotros no, tal vez están tocando la puerta, algo están haciendo que nosotros no estamos haciendo. Y dentro de ese marco, bueno, qué bueno que aquí lo discutamos. Carlos Francisco puso, me parece un buen ejemplo, el que das como señalaste uno de los problemas que experimentamos los medios. Nos hizo tanto énfasis en pedagogía y esa mentalidad periodística de cuál es mi enfoque, cuál es la próxima historia, nos llevó como a trabajar en pequeños temitas que a veces hacían perder de vista el plano general. Ustedes Escúchame, Pablo, y otra cosa, eso que uno quisiera, por ejemplo, que todos, como el objetivo estaba en la gente, que todos los medios tuviéramos un objetivo común. Y lo perdimos, lo hemos perdido. No lo hemos perdido porque la pandemia va a continuar, pero, por ejemplo, tener el objetivo hacia allá. Pero aquí, lo digo claramente, todavía estamos jugando a qué está diciendo la competencia y cuántos minutos salió antes. Y la verdad, eso es complicado. Me gustaría escuchar de ustedes dos que vayan pensando algún ejemplo paradigmático, tanto de buen periodismo que hayan visto durante esta pandemia o que hayan hecho también y también algo que algún caso que ustedes les haya llamado la atención como de mal periodismo en pandemia, que nos sirva para ilustrar un poquito esas deficiencias con las que convivimos los medios. Y ahí mientras van pensando, yo recuerdo mucho y no deja de impresionarme lo que sucedió con Semana y Patarroyo. O sea, ¿cómo es posible que, y no una vez, o sea,
que un medio de comunicación masivo tenga como su referente de pandemia a un investigador primero cuestionado por su propia comunidad, porque estamos hablando de alguien cuya prestigio venía cuestionado por sus colegas, sino que además ni siquiera trabaja en ese campo. Sale, o sea, si uno revisa la primera entrevista que le hace Semana a Patarroyo, y si tienen la oportunidad de verlo los estudiantes, comparen lo que él dice con lo que ustedes ya saben hoy del virus y la pandemia, y se van a dar cuenta de la cantidad de brutalidades que se dijeron en esa entrevista. Y lo más triste de todo, y la sordera también a veces de los medios de comunicación en las que trabajamos, es que la población y los ciudadanos y los lectores reaccionan con crítica diciendo eso está mal, y la respuesta son otras 2 entrevistas al mismo personaje. O sea, no hay autocrítica también muchas veces dentro de nuestros sistemas mediáticos. A mí ese me llamó la atención, y también creo que la pandemia fue un momento de ver, como Fernanda decía, llevas 15 años preparándote, ¿no?, día a día haciendo esto, y de repente aparece una pandemia y tienes la posibilidad de hacer unos informes maravillosos sobre pues todos los aspectos que ya mencionamos del virus, y lo vimos en el New York Times haciendo unas infografías tremendas de cómo se contagiaba el virus, el país de España. Bueno, en todos los medios yo creo que también hubo de alguna manera unas especies de héroes que, como ustedes, estaban haciendo el esfuerzo de comunicar con unos valores y unos principios, y eso también lo rescato mucho. Y lo que decía Tatiana, cómo se adaptaron a buscar a los investigadores que los guiaran. ¿Ustedes tienen, ya se te vino a la mente algún ejemplo? ¿Sí? Sí, se me vino a la mente un ejemplo, pero no es por no pelear con ustedes, pero se me vino a la mente un ejemplo de ayer del New York Times. O sea, el New York Times, siendo el gran periódico, de todas formas comete los mismos errores. Por ejemplo, ayer en esa pieza sobre Israel, ¿no? Entonces, de repente, gran alarma, porque todos estamos ilusionados con que ahora sí las vacunas, pues aquí nos están llegando lentamente, pero esto sí nos va a sacar adelante. Y de repente es Israel, el país, ese es el titular, el país que creyó que había vencido al COVID, tiene la tasa más alta de contagio. Es como pues la gente que uno ni siquiera tiene que leer la pieza para ya sentirse absolutamente deprimido, ¿no? O sea, como de esto nunca vamos a salir. Y luego uno lee la pieza y lo que dice es lo que ya sabíamos, ¿cierto? Ya sabemos que las vacunas lo que realmente mejor hacen es prevenir la enfermedad grave. O sea, sí hay muchos contagios, pero nadie se está muriendo, la tasa de muerte es relativamente baja. Entonces, ¿el titular tenía que ser ese? No, el titular no tenía que ser ese específicamente, especialmente en el contexto en el que estamos viviendo ahorita, en donde realmente estamos queriendo que la gente se vacune, estamos en una carrera sin tregua contra los antivacunas, y de repente un titular como ese solo les da una batería muy grande. Y quiero decir algo sobre lo de los antivacunas, porque también creo que estamos cometiendo muchos errores sobre, digamos, tratando de decir que debemos vacunarnos. Los errores más grandes que estamos cometiendo es tratar a los antivacunas como ignorantes, como gente que a veces incluso asociado de forma muy respetuosa con creencias religiosas. Somos muy torpes en la forma en la que pensamos en las personas que son antivacunas, cuando realmente yo creo que son personas que comprendieron tal vez a lo largo de la pandemia que la ciencia no es perfecta, y que ¿por qué les podemos transmitir, cómo les vamos a pedir que confíen en la ciencia a ojos cerrados si durante toda esta pandemia lo que les hemos dicho es la ciencia es un proceso de ir y venir, contradicción, avanzar en este paso a paso, ¿cierto? En donde yo doy un argumento, tú me das otro argumento, y en esa discusión damos el siguiente paso, pero le dijimos eso y ahora decimos confía en las vacunas ciegamente. Es un mensaje contradictorio. Yo creo que si tenemos que aprender algo de esta pandemia es a reportar sobre la incertidumbre y no ser simplistas en la forma en la que hablamos de ciencia. ¿Ya tienes tus 2 casos? Sí, pero antes quiero decirles que no podemos olvidar que estamos no solo frente a un problema de información, estamos frente a un problema muchísimo más complejo. Estamos frente a un problema de comportamiento en el cual la información juega un papel clave. Todos hemos recibido mensajes que son falsos, pero no todos tomamos decisiones sobre esos mensajes. ¿Qué es lo que lleva a que ciertas personas sí tomen decisiones y sean vulnerables a esa información?
Ahí es donde tenemos que ir. 2, tenemos que recordar que los medios somos parte de un engranaje, que los medios, y esta es una discusión que también he tenido siempre, ¿estamos encargados de informar o de educar? Y es una discusión que he tenido siempre con mis compañeros en el noticiero. Entonces, ¿Pero tú qué crees? yo pienso que educar, y la defiendo, y incluso me gusta más la palabra alfabetizar que educar. Pero de todas formas esto tiene que ser parte de un engranaje. Los medios contribuimos, pero viene parte de las estrategias entonces que deben estar utilizando las autoridades. A la gente está cansada de que les digamos que es que las vacunas son seguras y que las vacunas son efectivas. No, qué pena, pero es que ese cliché de que tenemos que empoderar a la población, llegó la hora de que sea real. Llegó la hora de hacer esa escucha social en la que entendemos realmente las razones de las personas para poder buscar soluciones. Entonces, sin duda alguna, los medios contribuimos y yo en ese aspecto salgo en defensa de los medios porque a veces siento que les dejan la única responsabilidad de educación o de alfabetización en el tema. Y resulta que no es así. Yo no puedo pretender en 4 minutos que tengo al aire que la señora que me escucha en la Barranquilla y la que me escucha en el Amazonas y el que me escucha en Caquetá o el que me escucha en el Chocó, todos capten el mensaje igual, porque estamos hablando de culturas distintas, de creencias distintas, de niveles de educación diferentes. Entonces, digamos que tenemos una función que tiene que ser parte de una estrategia donde no hay una que sea perfecta, las necesitamos todas, necesitamos más, y eso es un campo de conocimiento que está creciendo. Entonces yo creo que eso es importante tenerlo claro. En cuanto a los ejemplos, un buen ejemplo, creo que podemos hablar de esa articulación entre los actores, fue lo que pasó con una modelo que salió a promocionar en sus redes sociales el dióxido de cloro. ¿Sí la recuerdan? Entonces, los medios la denunciamos, viene la academia y da los argumentos de por qué esto no es así, y viene la superintendencia y toma una decisión sobre la comercialización del producto en redes. Entonces yo digo que es un perfecto ejemplo de cómo se debe dar esa articulación. Aquí tenemos muchos actores tomando una decisión adecuada que va a impactar la salud pública. Y ejemplos no tan buenos, pues tenemos muchísimos. Pues miremos lo que pasó con la variante Delta hace poquito. ¿Cuál? Que salió el titular en un periódico muy reconocido. ¿Cuál de todos en todos los medios? Un periódico muy reconocido internacional, entonces todos se pegan del Washington Post, que dice que entonces la eficacia disminuye y ya esto causa un alboroto, y también es ese llamado, todos nos equivocamos. La Organización Mundial de la Salud se equivoca, el CDC se equivoca, la FDA se equivoca, el Ministerio de Salud se equivoca. Entonces yo creo que las redes sociales obviamente se equivocan y todos estos formatos en los que estamos navegando todos juntos, yo creo que es la verdadera oportunidad para el periodismo de volver a ese periodismo de rigor, a ese periodismo humano, que es lo único que nos va a hacer la diferencia. En esta infodemia lo único que va a hacer la diferencia es la calidad y la creatividad. Bueno, ya vamos a hablar de infodemia, pero Carlos Francisco, ¿querías añadir algún caso? Sí, ahí sobre esto de educar, básicamente yo siempre he pensado que orientemos hasta donde uno alcance, y si no, entonces llamo a quien me ayude. Yo tengo la fortuna de trabajar en un canal popular, de la 27 Sur para allá, hacia el sur, donde la gente no tiene TV cable, donde la gente no tiene DirecTV. Yo trabajo en City y abro todos los días el canal para que la gente pregunte. Y la verdad, las preguntas que hace la gente son preguntas que no necesitan de tanto vuelo científico. La gente no pregunta sobre si se le va a modificar el ADN o no con la vacuna. La gente nos pregunta esencialmente sobre si tengo tos, ¿me puedo vacunar o no? Y aquí les puedo traer un montón de preguntas que me quedo corto justamente respondiendo, porque uno diría, no, pues qué estupidez, pues vamos a preguntar esto, pero son cosas básicas que nos han permitido a nosotros también entender cuál es nuestro papel. Frente a lo que dice Tatiana, que me parece absolutamente pertinente, el asunto de que la vacuna es un componente voluntario, personal y absolutamente autónomo
Eso nos ha retado muchísimo. ¿Por qué? Porque básicamente, incluso, y lo digo todos los días, para tomar la decisión de no vacunarse es un deber estar bien informado. O sea, si usted toma la decisión de no vacunarse, pero está bien informado, es válido. Es válido, porque el problema es estar mal informado. O sea, documéntese bien para tomar una decisión tanto para vacunarse como para no. Ejemplos buenos. Uno, un amigo mío que todos tenemos familiares afuera, que dicen que por allá están las cosas mejor. Un amigo mío que vive en Ámsterdam me mandó el PDF de una nota que salió en un periódico local en Rotterdam. Y ahí había una cosa que era maravillosa, traía las fotos de los diferentes tipos de tapabocas y por detrás, en la página, me mandó el PDF, entonces si uno pasaba a la página estaba un modelito para diseñar un tapabocas casero. A mí me pareció eso maravilloso. Tanto es así, de manera vulgar yo lo copié, hice eso, me pareció que por ahí era. Incluso nosotros sacamos un modelo en el tiempo para sacar y no sé qué, y yo quería como repetir eso. Prepare usted mismo prepare su desinfectante y cosas de esas. Eso como elementos positivos, la cosa simple, la cosa elemental que de una u otra forma llegue a la gente. Error, lo peor que a mí me ha parecido desde el punto de vista de la comunicación, y lo digo sin ningún tipo de recato, es que aquí las personas influyentes en muchos componentes de la vida, hablo incluso político, hablo de muchos columnistas, terminaron dirigiendo la opinión de la pandemia en este país. Y era muy difícil desmontar eso. Incluso yo encontré alguna vez un columnista que dijo literalmente que en enero ya no había muertos por COVID. Y era muy difícil, ¿por qué? Pues porque ellos de una u otra forma tienen influencia. Y es muy difícil dentro de ese contexto, sí, sencillamente llamarlo y decir, ¿de dónde sacó usted eso? ¿Por qué? Porque como son opinadores, entonces aquí aparecieron una cantidad de epidemiólogos, columnistas, epidemiólogos hechos a la fuerza, sí, que sencillamente terminaban diciendo las cosas. Y como lo dijeron, pues de una u otra forma eso a través de la repetición, porque pues se replicaba. Fulano de tal dijo, fulano de tal opinó, fulano de tal, y uno veía a esos columnistas opinando y uno decía, ¿cómo desmonto esto? Porque no era solamente la incertidumbre que nos generaba el día a día dentro del contexto de la misma evolución de la pandemia, sino también el componente de enfrentar eso. Lo veo muy difícil, obviamente me ha pasado también al interior, pero eso ocurre en todos. Y hay una cosa que es interesante, tratar justamente de promover dentro de un marco colectivo, comunicación, he tratado más o menos de hacer, busquemos la forma de comunicar, digamos, elementos que de una u otra forma tengan, pues, por lo menos, si no el consenso, por lo menos la discusión de varios medios masivos, justamente pensando en la gente, esa es una tarea que tenemos pendiente. Yo los escucho y me van dando ganas de pedir como cerveza, vino, porque esta conversación se pueden alargar infinitamente y miren cómo surgen un montón de conexiones y ahí estamos viviendo al tiempo una cantidad de fenómenos, la conexión de política y medios. Este tema que tocabas que me parece importantísimo, los opinadores, una cultura donde todo el mundo cree que puede opinar de todo y se menosprecia un poco el conocimiento en sí mismo, no, es sin pudor, o sea, es gente que pasa, como decían, de hablar de los talibanes a dar cátedra del coronavirus, y si revisáramos de verdad lo que se publicó, las vergüenzas que hay allí escritas y publicadas, pero quería que tocáramos el tema de la desinformación, porque la misma Organización Mundial de la Salud, al tiempo casi que declaraba una pandemia por el coronavirus, declaró una pandemia de desinformación, la infodemia. Yo recuerdo los primeros, o sea, en febrero, levantándome a las 5 o 6 de la mañana porque ya se empezaba a sentir la intensidad de la información, ¿no? Todas las revistas bombardeadas, las revistas que los periodistas que cubrimos salud o ciencia generalmente estamos leyendo, ¿no? Bombardeadas de información sobre lo que estaba pasando. Esto fue, el incremento en publicaciones científicas fue sobre el virus, o sea, abrumador. Y yo recuerdo que me levantaba a trabajar a las 7, 8, empezábamos por el chat que tenemos con los periodistas que cubrían también salud. Bueno, ¿usted qué tema va a hacer? ¿Usted qué tema va a hacer? Y bueno, era
entregado a eso, y a mediodía que paraba a almorzar, de repente o mi esposa o mi suegra o alguien preguntaba, oiga, que me llegó por WhatsApp una cosa de la hidroxicloroquina, y yo, ¿cómo qué? Y bueno, al otro día, no, es que me mandaron esto por WhatsApp, y yo, ¿qué? Y de repente dije, ¿cómo así? O sea, yo estoy mirando para este lado, estas revistas, este tipo de científicos, y mi hermana, el otro, preguntando por unas vainas por WhatsApp, y empecé a entender, y al igual que ustedes, que de repente era como un río subterráneo, ¿no? Algo que no estamos viendo, pero que está ocurriendo. De hecho, el informe que hizo la Universidad de Oxford con Reuters, que es un informe, un diagnóstico mundial que hacen de medios cada año, hay un gráfico en el que ellos muestran cómo estamos usando las redes, o cómo nos estamos comunicando los humanos. Entonces, al menos en redes sociales, por ejemplo, Facebook sigue dominando, es el que 60, 70% todavía de las poblaciones en distintos países usan eso como comunicación. Pero si vieran la gráfica, lástima que no la tenemos acá, pero la pueden consultar, WhatsApp es una línea que sube como los casos del coronavirus en Colombia, o sea, eso es así, casi hasta llegar al segundo o tercer lugar, y eso tiene una particularidad muy importante que viene a esta discusión, y es que en los medios de comunicación, allá Carlos Francisco, cada vez que hace algo, en el tiempo existe un community manager que coge su información, la pone en Facebook, la pone en Twitter, la pone en Instagram, y los demás, los ciudadanos, la pueden leer, lo mismo la doctora Fernanda, e incluso desde sus propias cuentas. Pero ellos, ni yo, ni nadie más, tiene poder sobre WhatsApp. Sobre WhatsApp, lo máximo que podemos hacer como periodistas es mandárselo al mejor amigo a ver si lo lee, o a Tatiana a ver qué hacer opina. Un grupo de WhatsApp. Hacer un grupo de WhatsApp por ahí. Pero no podemos, los medios no pueden controlar WhatsApp. Y eso, miren cómo se crean dos mundos entonces, un mundo que digamos, sobre el que influyen este tipo de instituciones, y un mundo de información en el que, ¿quién pone las reglas allí? Al principio de la pandemia, y el nombre de Brigadas Informativas del que hablaba con Tatiana, traducido como Charlas con Pacheco, surgió esta pregunta, y hubo un intento ingenuo, imagino yo, que fue convocar a los ciudadanos que quisieran unirse a unos grupos de WhatsApp, y esto lo trabajamos con un colega que ha trabajado en este tema. Pensábamos que por ahí 200 personas iban a unir, terminaron 2000, o sea, tocó ahí como 6 grupos de WhatsApp, bajo el compromiso de ayúdenos a través de este WhatsApp, le vamos a mandar información verificada y usted encárguese de mandársela a sus contactos. Fue como un intento, yo creo, nunca lo evaluamos bien, pero fue un intento de entrar en WhatsApp. Funcionó aparentemente bien durante un tiempo, la gente se cansa, bueno, tiene unas dinámicas que no entendemos. Todo esto para darles tiempo para que pensaran su respuesta sobre la infodemia, cómo la vivieron, y si son optimistas o no de que esto se va a poder combatir, o también va a ser endémico como el virus y va a estar ahí cada cierto tiempo apareciendo con sus peligros. Pablo, la desinformación no es un tema nuevo, la desinformación es un tema que nos ha acompañado a lo largo de la historia. Si revisamos lo que pasó en 1918, también había desinformación, entonces hace parte de ser humanos. Entonces, esto es un problema viejo impulsado por las tecnologías nuevas. Entonces, yo creo que no podemos ser ingenuos, no vamos a desaparecer la desinformación, no vamos a desaparecer las plataformas. Esto lo que nos tiene que llevar es a dar pasos hacia adelante. La infodemia es un término nuevo que sin duda alguna, del cual nos advierte el doctor Tedros incluso antes de que se declarara la pandemia, pero la infodemiología existe hace muchos años. El primer artículo se publicó en 1996. Entonces, es precisamente eso, utilizar las herramientas que tenemos en epidemiología para hacer una epidemiología de la información y de la desinformación, para poder llegar a esos diagnósticos, para no salir con estas estrategias de escopeta del folleto, de la campaña, del video, sino poder identificar dónde están las mayores necesidades, cuáles son esas poblaciones, porque las intervenciones tienen que ser distintas, y esto nos exige trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, y
Y esto es algo clave. Yo creo que nunca antes habíamos necesitado de ese trabajo articulado. Y cuando tú mencionas WhatsApp, esa iniciativa me parece chéverísima, no la conocía, pero sin duda alguna un aspecto clave es el llamado a la responsabilidad de estas plataformas. Sabemos que Facebook al inicio de la pandemia fue el epicentro de la desinformación. Y la pregunta es, ¿hicieron estas plataformas lo suficiente para proteger a sus usuarios? La respuesta claramente es no. ¿Lo están haciendo? No. Entonces yo creo que podemos tener muchas iniciativas, pero tenemos que traerlos a ellos. Si no trabajamos con ellos, va a ser bastante complejo. Y definitivamente lo que tú dices, tenemos que estar donde está la gente. Listo. Yo llegué a la televisión viendo que la gente estaba en la televisión, pero resulta que ahora está en Facebook y está en WhatsApp. Entonces, listo, ya abrimos un doctor en casa en Facebook todos los jueves por las tardes a resolver preguntas. Y lo que dice Carlos Francisco, miren, las preguntas son, ayer alguien decía, ¿por qué la vacuna tiene que ser en el brazo izquierdo? Porque es mejor en el izquierdo que en el derecho. Entonces, esas son las necesidades de información y probablemente si alguien no tiene respuesta a eso, esa es la razón que lo lleva a no vacunarse. Entonces, tenemos un reto inmenso, tenemos una oportunidad inmensa y bueno, ahí está. Pues, digamos, a mí el tema de la infodemia me parece un tema que es difícil porque, sobre todo, creo que no tenemos claro dónde surge, o sea, dónde se origina la información equivocada. Entonces, ¿de dónde salió el primer video ese de me pongo la vacuna y luego me pongo la moneda y se me pega? ¿Quién? O sea, ¿lo han visto? Espero que todos lo hayan visto. La cuchara, sí. La cuchara. El celular. ¿De dónde? ¿Quién hizo ese primer video? ¿No? Como, yo creo que esa es la pregunta, pues no, más allá de por dónde circula. O sea, el río que tú dices, tienes toda la razón. Yo también terminé siendo como la fuente oficial de todas las dudas de cosas que llegan por WhatsApp de todos mis amigos y familiares. Entonces sí hay ese río, pero la pregunta es el origen, ¿de dónde viene? Y creo que una de las cosas que nos hace muy difícil combatir la infodemia es que no es un único origen, ¿cierto? O sea, los medios son un origen claro, uno puede decir, están informando bien o mal, pero yo sé dónde surge la noticia. Acá es esta información de que realmente no sabemos cómo se está generando y se está generando simultáneamente en muchas partes, en muchos idiomas, ¿no? Y lo otro, molecular disipada, ¿cómo era exacto, la...? Por ejemplo, No, además los modelos matemáticos muestran que se disemina más rápido que el mismo virus, además Sí. se profundiza y tiene un alcance muchísimo mayor. Claro. Y una claridad, infodemia no es solamente información falsa o información malintencionada, información también rigurosa, es decir, es tal el volumen y la velocidad de la información que para algunas personas resulta diferenciar qué es cierto, qué es falso. pero eso iba a decir también sobre un reto que creo que tenemos, y es en la pandemia, cuando tú decías, yo me metí a Lancet y a Nature y no sé qué, a mirar la información, pues no olvidemos que Lancet, Nature, También. el New England Journal of Medicine, todo eso, ahora tiene que publicar preprints, ¿cierto? O sea, eso quería hablar. Toda la andamiaje de la academia está pensado cayó? con unos ritmos que son como mientras el peer review No. llega, que se tarda 2 años, ¿cierto? De repente acá todo es preprint, la información misma, por lo tanto, académica, tenía una calidad totalmente distinta, ¿cierto? Entonces, estamos también, incluso los referentes de dónde está la información que es fiable, se iban derrumbando, ¿no? Se iban derrumbando porque pues ya no tenían como todos los filtros que solían Pero tener. es muy interesante que ya te doy la Sí. palabra, Carlos Francisco. Escuchándote hablar, mencionas un montón de fenómenos que los medios los vivimos quizás más intensamente, el de la velocidad, el de esas fuentes, pero en la academia están atravesando esos mismos fenómenos. Total, Sí. total. Y lo mismo la digitalización, ahora le decimos así, ¿cierto? Que es como esta cosa de repente en la academia también ya no es esto que solíamos tener ustedes y yo, esta relación que es tan linda, pero ya no es, eso ya no existe. Yo ya me tengo que comunicar con mis estudiantes de otras formas, por Twitter, ¿no? O sea, de repente Twitter es un canal nuevo para la academia, para educar a más no solo a los estudiantes que solían estar presenciales. Entonces, yo sí creo que hay muchos paralelos, pero por ejemplo el que me parece más duro y era uno que discutíamos muchísimo en las brigadas informativas, es no estar acostumbrado al escrutinio. Los medios están muy acostumbrados a ser juzgados rápidamente porque reportó bien, reportó mal. El académico solía estar muy blindado porque de aquí a que saliera el libro, ¿no? O sea, realmente no estábamos acostumbrados ahora a eso. Ahora sí es porque tenemos que salir mucho más rápido con nuestros papers y etcétera,
pues de repente estamos mucho más vulnerables, no pudimos verificarlo 5 veces, no lo revisaron 3 pares, no nos lo devolvieron 4 veces, no, lo tuvimos que publicar así como hicimos y la embarramos, pusimos mal un signo en la fórmula, eso puede pasar. Carlos Francisco. Sí, frente a esto de la infodemia, la verdad, es tan difícil que pues, uno no sabe exactamente el asunto del origen. Tengo como una especie de, digamos, de estrategia gruesa, burda, frente a estas cosas. La información llega. Yo le digo a la gente con la que trabajo, con los compañeros de trabajo, siempre una frase: todo el mundo tiene un esqueleto guardado en el closet. Busque qué hay ahí. Me asusté ahora sí. Sí, busque qué hay ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces detrás de todos estos elementos, a veces tan bien diseñados, sencillamente hay un interés. Busque qué interés es. Y si le llama la atención la información, empiece por el interés. Por ejemplo, yo estoy escribiendo un artículo para el domingo, se lo recomiendo, que es sobre la tercera dosis. Entonces, yo tenía, quizá el mayor logro que yo tenía desde el plano periodístico era que podía en algún momento, desde el punto de vista de periodista de salud, era que tenía la suscripción a todas las revistas de alto impacto. Por la universidad sencillamente ya decía, a veces cuando no tenía o cuando quería molestar a algún compañero o algún practicante, yo le decía, revise qué hay en Lancet, revise qué hay en New England, revise tal. Entonces le pasaba el archivo y entonces, y si hay algún artículo que está ahí, vuélvalo noticia, porque ahí siempre había información. Y yo tenía la tranquilidad de eso. Publicaba y si ustedes… si alguno de ustedes lee El Tiempo, no hay ningún artículo de avance que no tenga el respaldo de una revista. Pero ahora el asunto es gravísimo, porque ahora resulta que no necesito la suscripción porque se inventaron una cosa que se llama el preprinter. Y el preprinter, ahí aparece cualquier cosa y es válido. Y resulta que uno tiene que estar en esos repositorios de preprinter con una cantidad de información que uno dice, ¿la pongo o no la pongo? Entonces, busquémosle siempre el interés. Frente a esto de las cadenas de WhatsApp, yo también hice un intento y abrí un WhatsApp para médicos. Entonces, uno empieza con los compañeros de uno. Entonces, va creciendo, en donde solamente hablemos de la pandemia con cosas que sean esencialmente verificables y retroalimentémonos, y si hay algo que potencialmente podamos publicar de manera masiva, construyámoslo entre todos. Yo tengo varios artículos construidos de esa forma y la cosa fue creciendo, hasta que aparece alguien que contamina el asunto y entonces empieza a mandar los memes y entonces empieza a mandar la información que no es y el chiste y cosas de esas. Es muy difícil de controlar, pero se puede hacer. Y yo creo que dentro de un marco pues esencialmente propositivo, pues sencillamente poner unos límites y tratar justamente de avanzar, porque por ahí tenemos que enfrentar un problema que no lo vamos a resolver. Un aspecto clave definitivamente en el manejo de la infodemia es enseñarle a los consumidores a verificar, ¿de acuerdo? Y vuelvo al ejemplo de si todos recibimos información, ¿por qué algunos sí toman decisiones y otros no? Que por lo menos ese ejemplo que se ha puesto tanto de la tía que recibió el WhatsApp, que la tía por lo menos cuando lo recibe, antes de mandárselo a las demás, se cuestione, ¿quién manda esto? ¿Por qué? ¿Para qué? Aquí dice que un premio Nobel está diciendo que la ivermectina es buena. ¿Será que este señor sí es premio Nobel? Yo voy a ir a buscar en Google si realmente este señor es un premio Nobel. Con medidas tan elementales, de verdad que yo creo que podemos empezar a generar un cambio, pero por supuesto esto es algo que apenas está empezando y donde tenemos muchísimo por hacer. Bueno, yo quiero invitarlos a que vayan pensando algunas preguntas que les gustaría hacerle a este panel de lujo y lo aprovechemos más. Entonces, yo creo, Fernanda, que tocabas un tema importantísimo. Cuando hablaste de infodemia, hablaste de emociones. Y Tatiana también decía, ¿cuál es el origen de esto? Y el origen, yo creo, juntando estas dos preocupaciones de ustedes y por algunos artículos también que he leído sobre infodemia, es que las preguntas que nos tenemos que hacer como sociedad son bien complejas. Una, cómo los seres humanos estamos cableados prácticamente, nuestros cerebros funcionan con una cantidad de sesgos que nos hacen creer solo en la derecha o solo en la izquierda, que nos hacen creer radicalmente en que el tapabocas sí, el tapabocas no, y
eso hace que las personas los consumidores tengan sesgos de información, casi no importa lo que producimos, cada uno elige lo que quiere creer y entonces nos aislamos en grupos, ¿no? Y esta polarización la vimos con todos los temas de la pandemia, tapabocas sí, tapabocas no, vacunas sí, vacunas no. Entonces nos polarizamos primero y luego cómo cambiamos de opinión y ese cambio, como tú decías, está asociado también a la estructura de humanos, o sea, nos generan unas emociones y cómo lidiamos con eso. Y en esa medida, salir a atacar y a insultar no es una buena estrategia, como tú decías. Entonces, entender la infodemia, no solo desde la producción de los medios, sino cómo nos vamos a educar como consumidores, como lectores, para generar esa interacción más sana, es un reto tremendo. O sea, no. Pero yo creo que, o sea, ese sesgo que tú estás diciendo, que todos ya no lo sabemos, se llama el sesgo de confirmación y nos gusta en general encontrar en la información y en la otra gente algo que nos confirme lo que ya creíamos. Y eso es cierto, siempre lo hemos tenido, o sea, no es como el cableado estructural del cerebro, pero lo que yo sí creo que es nuevo es la forma en la que ahora es muy fácil siempre confirmar, ¿cierto? ¿Y por qué? Por las redes sociales. O sea, cuando Fernanda decía hay que hacer responsables a las redes sociales, yo sí creo que hay que hacerlas responsables porque nunca había sido tan fácil solo parchar con gente como yo. Ahora es muy fácil solo ver otra gente igual a mí en Facebook, otra gente igual a mí en Twitter, otra gente igual a mí en WhatsApp, definitivamente, excepto en el chat de la familia, entonces. Ahí hay diversidad. pero eso sí es nuevo, ¿cierto? Antes a todos nos tocaba encontrarnos con gente distinta a nosotros en diferentes espacios, ¿cierto? No había como este poder de realmente yo refugiarme en una cantidad de gente que opina exactamente lo mismo que yo sobre casi todos los temas. Y eso es muy raro, eso nunca nos había pasado en la humanidad y sí creo que es una de las cosas que le da mucha gasolina a esta cosa de la infodemia, ¿no? Y es porque no salgo de ahí, estoy súper atrapado en mi terruño muy cómodo, ¿no? ¿Te viste el documental del Social Dilemma? Sí. Sí. Todos. Yo quería decir una cosa sobre esto de la salud, obviamente en contextos como el nuestro, es patrimonio de uno. Es decir, cada uno se relaciona con su cuerpo, cada uno se relaciona con su dolor, cada uno se relaciona con su problema, máximo cuando tenemos precariedades desde el punto de vista sanitario. Eso hace que yo, dentro del marco sanitario, vaya teniendo pues unos elementos emocionales frente a lo que siento, frente a lo que percibo. En el fondo todos tenemos un médico adentro. Verán, llega alguien en su entorno y diga, o escuchen a alguien en su entorno que diga tengo dolor de cabeza, inmediatamente ustedes sienten la necesidad empática de ponerse del lado de la persona y decir tómese alguna cosa, ya fue, ya hizo, es decir, hay como una especie de corresponsabilidad en ese marco y nada que genere más emociones que ese tipo de elementos que naturalmente nos vinculan con el cuerpo, con la sensación, con la percepción. Y todos los elementos que de una o de otra forma estructuran creencias pues sencillamente están fijados a eso que Fernanda identifica bien, que son las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Vaya, díganle a alguien que cambie de equipo de fútbol. No lo va a hacer jamás. Por más que le digan que Millonarios es mejor, nada. Eso no es imposible cambiarlo. Igual ocurre sí, con las creencias políticas y el problema con la infodemia, o uno de los muchos, sencillamente es que esto está pegado justamente a esas emociones que, como dice Tatiana, fácilmente encuentra dentro de esta posmodernidad, pues obviamente grupos que hay. Y uno encuentra gente que sencillamente, ustedes han visto, hay congresos internacionales de terraplanistas, y van y se echan un rollazo y lo creen. Pues ahí están. ¿Por qué? Porque hay gente que lo encuentra. Entonces, cada vez que uno, entre más arraigue su emoción, entre más arraigue su percepción dentro del contexto sanitario, sencillamente ahí está usted metido dentro de un marco de infodemia. ¿Por qué? Porque si a usted le dicen, por ejemplo, si usted tiene percepciones de que usted dentro… Es fácil ser sugestionable con el asunto de la salud. Entonces, ¿qué pasa? Si a usted tuvo alguna vez una alergia y le dicen que una vacuna se la va a incrementar, es muy difícil de una u otra forma que usted se vacune con una alergia. ¿Por qué? Porque hay alguien que incluso con refuerzos desde el plano técnico-científico dicen que las alergias son terribles y que obviamente tal. Entonces, eso digamos como para
a alimentar esta Fernanda, discusión. tú ibas a decir algo también sobre el tema, ¿no? Sí, sí, que encuentra uno personas furiosas que, ¿cómo así que esta persona no se quiere vacunar? Pero es que yo no entiendo cómo las... Entonces, por favor, a los periodistas que están aquí presentes, a los médicos, pensar rápido, pensar despacio, es un libro obligatorio. Esto definitivamente tiene componentes de economía del comportamiento que debemos entender y que nos lleva a empatizar definitivamente con lo que está pasando y a no sorprendernos, sino a dimensionar la complejidad de lo que estamos enfrentando. Cuando yo les decía que no estamos frente solo a un problema de información, sino a un problema de comportamiento, hay un gráfico muy bonito y es que en epidemiología hablamos de la triada epidemiológica de la enfermedad, donde influyen muchos factores. Uno no se enferma solo por un virus, hay un agente susceptible, hay un ambiente propicio y está el agente causal. Igual pasa en la infodemia. Entonces tenemos ese agente causal, que es en este caso la información equivocada. Tenemos el ambiente propicio, que son todas estas plataformas que han facilitado la difusión de la información, y tenemos ese sujeto vulnerable, ¿de acuerdo? Y dentro de ese sujeto vulnerable tenemos una cantidad de componentes. El primero es que sin duda alguna, aunque nos creamos muy racionales, somos seres emocionales y todos tenemos ejemplos muy sencillos. Todos los hechos están en contra, no tengo plata, no lo necesito, pero igual lo compro. ¿Por qué? Porque es que me gustó, porque es que yo sentí algo. Y así nos comportamos, la emoción nos domina y por eso es que genera más recordación la actriz a la que le dio el COVID que las 4.000 millones de dosis que se han aplicado en todo el mundo, además porque tenemos esa mala relación con la estadística, que eso también es parte de la economía del comportamiento, ¿no? No hay estadística, ni la más contundente puede contraer un prejuicio que esté instaurado. Y fuera de eso, esa formación que tenemos en pseudociencia, yo les comparto una frustración que he tenido, y es que, por ejemplo, en enero, cuando estábamos en segundo pico, llegaban a mi oficina las revistas, predicciones para el año 2021. Y yo decía, estamos en un pleno pico y me están trayendo predicciones para el próximo año. Yo no peleo contra eso, pero es cómo no hemos creado ese pensamiento crítico, ese pensamiento de verificar, sino que estamos dando eso. Y como seres humanos necesitamos explicaciones, necesitamos tener el control, necesitamos agarrarnos a algo. Entonces tenemos componentes que realmente nos hacen muy susceptibles y tenemos que entender la complejidad de esto, y de esa complejidad parten todas las estrategias que debemos buscar. ¿Cuántos de los que están hoy en este auditorio son estudiantes de comunicación o periodistas? Alcen la mano, todos. ¿Cuántos eligieron estudiar comunicación porque no les gustaban mucho los números y las matemáticas? Al resto sí les interesan las matemáticas. Oiga, toca Sergio, clase de estadística 1, 2 y 3 y 4. Pues solo levantaron como 3 la mano, que no les dio pena, pero yo sospecho que hay más. Pero, claro, infodemiología 1, 2, 3 y 4. Pero les preguntaba porque es común, o sea, al menos cuando yo estudié, la mayoría de gente decía, no, es que las matemáticas no me gustan, la ingeniería no me gusta, y de repente estamos en una pandemia donde lo que se necesita es que los comunicadores tuvieran nociones básicas de estadística y epidemiología, porque de nuevo la cantidad de torpezas que se cometieron, que cometemos y que seguiremos cometiendo por ese desprecio a esas otras áreas de conocimiento, por fragmentar también la academia, y entonces los comunicadores por allá y los de ciencias por allá, y esto nos está haciendo daño. Yo creo que en todas las cosas que seguramente tendríamos que comenzar a reflexionar para mejorar hacia adelante. Tú lo decías, parte de la educación básica, primaria, va a seguir en la universidad y luego en los medios. O sea, si uno de los fenómenos que estamos sufriendo es esta infodemia, por todo lo que ustedes acaban de decir, bueno, ¿cómo vamos a reaccionar? Porque yo sí le diría, aquí estamos todos hablando, está muy interesante la charla, pero vamos a volver a nuestros trabajos, seguramente a hacer lo mismo. Cambiar una pieza en esas máquinas de información es muy difícil. O sea, aquí nos estamos quedando todos, pero ¿qué cambio podemos insertar? Y les apostaría que en un año, si revisamos los medios de comunicación colombianos, no va a haber periodistas especializados en salud contratados con mejores sueldos. Los grupos de trabajo no van a crecer, y al no crecer, esto significa que los que están ahí trabajan a 1000 por hora, cometiendo los mismos errores,
¿qué vamos a hacer para, desde la información, lidiar con esto que tú decías de, bueno, si el problema es de pensamiento crítico, emocional, ¿cómo construimos ese periodismo desde ese problema? Y no sé qué más puedan añadir ustedes como esta preocupación, cómo transformar esto. La medición va a seguir siendo el número de clics y por lo tanto ya estamos fregados, ¿cierto? Porque el número de clics pues da más clics como adelgazar mañana, ¿cierto? que no sé, COVID. En 3 pasos, exacto. Pero yo iba a decir algo que es un poco menos triste porque eso suena como muy desesperanzador para la nueva generación. Yo creo que hay cambios, sí hay cambios. Lo que pasa es que hay muchos cambios que están ocurriendo, lo que pasa es que de repente no los estamos percibiendo. Ahora me la paso diciendo esto para hacerle publicidad, a ver si alguien lee la cosa académica, pero hicimos un volumen especial sobre COVID y ciencias sociales en la revista de estudios sociales de la universidad y llegaron muchos artículos, un montón de científicos sociales estudiando cosas, ¿no? Formas en las que la gente se organizó en Uruguay, por ejemplo, para hacer comedores comunitarios en medio de la pandemia porque la gente estaba perdiendo el empleo y no tenían con qué comer. Entonces hay muchas cosas que ocurrieron durante la pandemia que no estamos registrando. Eso es, entre otras, una de las cosas que yo decía que extrañé de los medios, ¿no? Y es que a veces se quedaron en el conteo de casos de COVID, número de muertos, número de vacunas, mucha estadística, pero no como qué está pasando, qué está haciendo la gente, cómo cambió la vida de muchas personas y cómo se las ingeniaron para seguir viviendo en medio de una pandemia tan fregada. Al final ese volumen especial que les digo se llama sobre resiliencia, porque así como tenemos sesgos cognitivos, todos nos las ingeniamos para seguir viviendo, es como el instinto más básico. Y lo que es muy interesante es cómo cambiamos y nos adaptamos durante todo este tiempo a hacerlo. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Los cortes que son tan importantes cognitivamente para los seres humanos, ¿no? Tipo, se acabó el año, cumplí años, ¿no? Esas cosas. Si ustedes piensan en la pandemia, se desdibujaron, ¿no? Como la Navidad, como un gran cierre para yo pensar en los pronósticos del próximo año, no sé qué. Esa cosa como que no se vivió igual. Nadie sintió que el año se acabó. Es como el mismo continuo de un COVID eterno que nunca se va a acabar. ¿No? Todo eso yo sí creo que generó muchos cambios en todos nosotros, solo que todavía no los estamos pudiendo analizar bien. Están pasando cosas, sin duda alguna. Si uno se sienta a revisar la cantidad de iniciativas, de alianzas y lo que está ocurriendo para enfrentar la infodemia, de verdad que es muy esperanzador. Entonces, esa es la invitación a que consultemos, a que nos unamos a esas iniciativas, sin duda alguna. Creo que como país nos falta articularnos. Pablo, es la primera vez que nos vemos desde una vez que nos encontramos en tu sala de redacción y yo digo, ¿cómo es posible que estando en la misma casa no hubiéramos trabajado articulados? ¿Cómo es que no nos hemos sentado con los demás medios? ¿Cómo es que no nos hemos sentado con las autoridades? ¿Cómo es que esa articulación es totalmente necesaria? Entonces, a los periodistas, maravilloso que piensen en periodismo científico, sin duda alguna tenemos una necesidad inmensa, pero como les decía, eso es una sola partecita del engranaje. Más allá de eso, necesitamos de vuelta al periodismo de rigor y esta es la enorme oportunidad que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, volver a esa disciplina de la verificación, no al periodismo de este dijo o el otro dijo, sino a ese periodismo de verificar. Ahí tienen una oportunidad maravillosa para que la gente vuelva a creer en el periodismo, porque además las personas también se cansan y dicen, definitivamente aquí creo, aquí sí me están dando la información que es, la información contrastada, entonces tienen una oportunidad maravillosa y lo que yo siempre les digo a los periodistas, ustedes pueden salvar más vidas que los médicos. Un médico ve 50 pacientes un día en un consultorio, ustedes le pueden hablar a millones todos los días y ojo, lo están haciendo desde ya. ¿Qué están haciendo ustedes desde sus redes sociales? ¿Lo han pensado? ¿Tienen un objetivo con sus redes sociales desde ya, ustedes como comunicadores? Cuando ustedes están mandando un mensaje, están comunicando, están impactando, están siendo parte de esta infodemia. Entonces aquí es asumir esa responsabilidad también individual. Carlos Francisco. Tengo obviamente al igual que Fernanda, la doble camiseta, la de médico y periodista. Y la verdad es que, por ejemplo, dentro del contexto social,
parece una cosa tonta, pero descubrir, ojo con el verbo, descubrir que la salud es importante dentro del contexto del desarrollo social es buenísimo. Porque antes eso no, hagamos autopistas 4G, eso es más importante que tener un hospital. Claro, ahorita nos venden el asunto de que resulta que nos desatrasamos en unidades de cuidado intensivo como un logro, pues debimos haber estado preparados para ese asunto. Entonces, saber que la salud se ubica como un componente importante dentro del contexto social, para mí eso es un cambio importante. Que ojalá continúe, no obviamente pensando siempre dentro de un componente de fatalidad, sino esencialmente como debe ubicarse. No he entendido esto como la atención de la enfermedad, porque fíjense que incluso en la pandemia estamos mirando cómo atendemos a los enfermos, cómo atendemos al enfermo grave. O sea, yo estoy buscando la manera es que usted no llegue a cómo atenderlo si usted llega a una UCI, pero se nos está olvidando que es mejor tratar de promover que usted no llegue a esa UCI, y eso nos falta todavía. Ese es el primer punto. Y dentro del contexto del periodismo, me parece que es muy importante ver, o mejor, es estimulante ver que hay personas que les interesa la fuente. Y eso para mí es absolutamente valioso. Puede ser, digamos, un fogonazo coyuntural, que si lo mantenemos de una u otra forma nos compensa esos déficits que teníamos durante mucho tiempo. O sea, cuando yo empecé a hablar, yo me hice periodista por una simple razón, porque los periodistas pueden hablar de todo, pero nadie puede hablar de periodismo si no es periodista en esa época. Entonces, por eso prefería hacerme periodista como para hablar de igual a igual. No pretendía de ninguna manera, sí, que los médicos fueran periodistas ni que los periodistas fueran médicos, sino que de una u otra forma existiera la posibilidad de establecer un puente que tradujera el asunto de lado y lado. Y entonces pues ahí encontré como un nicho, pero yo nunca dejé de hacer consulta, nunca dejé de ir al hospital, porque me pasaba lo que, pues eran épocas distintas, que en la facultad o donde estudiaba o donde trabajaba decían, no, pues es que los médicos que se dedican a los medios son los que no saben cirugía, y eso no era así. Entonces, ese elemento fue muy difícil. Ahora encontrar espacios, pero además encontrar, digamos, interés, por no hablar de vocaciones, que de una u otra forma profundicen y que nos enseñen definitivamente también a cambiar nuestros prejuicios, porque obviamente después de algún tiempo uno los va teniendo, sin duda es muy estimulante. Y la verdad creo que esa es una herramienta valiosa para enfrentar todos estos componentes de desinformación. Sin duda es valioso. Bueno, ya tenemos a alguien del público. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Por aquí vi que levantaron la mano 1, 2 y 3. Dale. Muy buenos días. Esta pregunta nos la escalan mediante Zoom. La formula Valeria Maldonado Vega. Anteriormente se hizo un comentario en medios sobre la vacuna AstraZeneca. Se dijo que era de una calidad mínima, que provocaba efectos secundarios fuertes y solo era para las personas de la tercera edad. Razón por la cual las demás personas dejaron de vacunarse, porque en Bogotá quedaba solamente esa. Ahora, según los medios, hicieron un estudio y se dice que en un momento es la más efectiva. Por ende, los ciudadanos pueden vacunarse con esta. ¿Por qué el cambio de opinión tan repentino? Gracias. Bueno, esa yo creo que para Fernanda. Tenemos aquí a la doctora. Hoy no trajo la bata, pero Sí, no. trajo la bata negra. De levantarme Hoy la viene bata. Bueno, Valeria, sin duda alguna, todos los días la producción científica sobre las vacunas y sobre COVID es tremenda. Entonces, la invitación, como yo les decía hace un rato, es quién publicó esa información, quién dijo esa información. Lo que hoy sabemos en medio de todos estos estudios y toda esta avalancha de información es que todas las vacunas disponibles en este momento, AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, Moderna, Johnson, tienen una alta, no solamente eficacia, sino efectividad y seguridad. Por supuesto, las vacunas tienen limitaciones y aquí hay un mensaje importante.
porque tal vez dentro de esa cantidad de información que vendimos sobre las vacunas, las personas la vieron como esa salida milagrosa o mágica a la crisis y a la pandemia, pero también tienen limitaciones y ellas reducen un riesgo y también pueden traer efectos adversos, pero hoy cuando ya llevamos miles de millones nos siguen confirmando esa seguridad. Por supuesto que hay personas que pueden presentar efectos graves, sí, pero son la minoría. Entonces, cuando uno pone en una balanza los riesgos y los beneficios, de lejos son mayores los beneficios. Por eso, si las personas tienen algún factor de riesgo, tienen alguna vulnerabilidad, la idea es que se asesoren muy bien sobre cuál vacuna podrían recibir. Pero te invito a ser precisamente muy cuidadosa con esa información cuando la recibes y definitivamente es todo esto que veníamos hablando, Y ¿no? entrar al chat de Facebook de Y te espero de el próximo Caracol, jueves en con Doctora en las Casa a las 5 de la preguntas tarde en Facebook. específicas. No, pero los entiendo y claro que no solamente es alguien que referencia un artículo, puede ser un experto, puede ser incluso muchos colegas que salen a hablar y entonces referencian un efecto adverso o referencian un caso y ese caso capta más nuestra atención que el resto de casos sobre los beneficios. Entonces, entiendo tus miedos, entiendo tus temores y sin duda alguna una cosa que nos ha enseñado a todos a la fuerza esta pandemia y esta avalancha de información es que así funciona la ciencia. Hay un estudio que vi en Australia. Han monitoreado cada vez que los medios publicaban alguna noticia negativa sobre las vacunas, caía el número de personas con la intención. Y el gráfico es así, todo el año. De ahí la responsabilidad tan tremenda ante este tipo de casos y preguntas. Claro. Y a Valeria recordarle que la ciencia es dinámica y que la evidencia es cambiante. ¿De acuerdo? Hoy tenemos un proceso de vacunación, es probable que en 2 meses, en 3 meses, en 6 meses haya cambiado. Entonces, es ese llamado a la resiliencia, a la adaptación y a que nos aferremos a lo que tenemos claro. Mencionábamos esas medidas de autocuidado, sabemos hoy el tema de las vacunas y vamos paso a paso. Sabemos que no es fácil, pero para eso estamos aquí todos para apoyarnos. Dale, por aquí tenemos otra pregunta. Y mi pregunta, yo soy Orlando Valencia, profesor de diseño de la Facultad de Comunicación. Yo tengo una clase de alternancia, entonces tengo actualmente algunos estudiantes que están viniendo a la universidad y actualmente estamos conectados con 121 estudiantes, acá hay aproximadamente 56 estudiantes de comunicación. Ellos, lo que yo veo es que tienen unas ansias de venir a la universidad, de que todas las materias vuelvan a ser presenciales. Algunos estudiantes nunca han venido a la universidad, hasta ahora están tratando de venir. ¿Qué consejo les darían a ellos para volver a la universidad con seguridad? Porque algunos han tenido casos de pérdida de familiares por COVID, algunos tienen que recorrer algunas distancias largas para llegar a la universidad. Entonces se encuentra aquí tenemos aquí medidas de seguridad extremas aquí en la universidad que del distanciamiento, pero ellos tienen que coger transporte, movilizarse. Entonces, ¿qué consejo les darían a los estudiantes que vienen a empezar Yo me voy a iniciar tomar la licencia de modificar un poquito tu pregunta para dejársela a Tatiana, porque creo que más que las medidas de bioseguridad sobre las que ya hemos recibido información, quizás sea muy importante la reflexión de lo que tú decías al principio, lo que no estamos viendo, lo que se está perdiendo también por el miedo. Sí, bueno, voy a hacer una de las, yo creo que yo tengo el mismo reto que tú, ¿no? Y mis estudiantes también quieren volver, uno quiere volver ahorita nos encontramos con Carlos Francisco después de, no sé, 3 años, y uno como que quiere abrazar, ¿no? Lo mínimo, después de no ver a alguien 3 años. Y luego no sabe si de codo, puño, patadita, ¿qué hago, no? Versus él. Entonces, yo creo que perder el miedo es la parte más importante, o sea, uno puede cuidarse con todas las medidas de bioseguridad, puede coger el bus, ojalá en una hora no pico, entonces de repente ir a la clase que no implica coger el bus cuando está muy lleno, etc. Entonces yo puedo tener todas esas medidas, pero yo creo que lo que es más difícil es aprender a volvernos a relacionar. Les pongo varios ejemplos. El primero es encontrarse por la calle con alguien que no es tan amigo, ¿no? Pero uno se encuentra uno tenía mucha práctica en ese encuentro, ¿cierto? Es como
¿qué hubo, qué más? Ay, qué bueno verlo, vamos, ay no, veámonos un día, intercambian teléfonos, ¿cierto? Nunca realmente se llaman, ¿cierto? Y nunca se ven, pero era una interacción relativamente fácil. Los invito hoy a que caminen por la calle y se encuentren casualmente con alguien, uno ya no sabe, uno quiere cambiarse de andén, uno quiere decir que el tapabocas no lo dejó reconocerlo para no tener que saludarlo, ¿no? O sea, yo sí creo que la forma en la que nos relacionamos está cambiando y la pregunta es, ¿qué de eso queremos mantener y qué de eso no queremos? O sea, ¿qué queremos que vuelva a ser como era antes? Y yo creo que eso es una pregunta que todos nos deberíamos hacer, porque también esto es una oportunidad. Yo siempre digo que esta pandemia es una oportunidad muy grande para cambiar las cosas que no nos gustaban, desde cómo se reportan medios, pero también cosas muy básicas de la interacción humana, ¿no? ¿Qué es lo que realmente extrañamos de ver a los compañeros en la universidad, ¿no? O sea, cómo volver también tiene que ver con eso, no solo con estar seguros y vencer el miedo, que ya es bien difícil. Sí, yo añadiría a la lista de preocupaciones que tenía sobre la interacción, es que también estamos teniendo una generación de jóvenes que salen del colegio y que no se han aparecido en la universidad en año y medio, quizás 2, y eso significa novias, novios, relaciones emocionales, afectividad. ¿Qué va a pasar con toda esa generación también? O sea, esa era una parte maravillosa de entrar a la universidad. Él pensó en la novia. Oye, yo pensé en la novia del primer semestre. Fernanda. Yo aquí hago mi paréntesis como médica y es que no podemos olvidarnos que la pandemia y las medidas que se han tomado para manejarla han impactado la salud mental de absolutamente todos, en mayor o menor medida. Y todos manejamos y gestionamos nuestros miedos de diferentes maneras, según las herramientas que tengamos. Entonces, la vida sigue, la pandemia también, y tenemos que adaptarnos a vivir con las nuevas condiciones. Añorar esa normalidad como la teníamos antes probablemente no va a volver, entonces tenemos que hacer ese trabajo de adaptación. Pero sí los invito a tener esa lupa atenta a esas personas que están tan reacias a volver, porque no sabemos si hay un sufrimiento emocional intenso que necesite además un abordaje adicional. Y profe, yo añadiría una cosa porque también la experiencia como profesor y como periodista es volvamos también a replantearnos cosas de cómo interactuábamos antes, porque ahora uno revisa y hacíamos una cantidad de cosas innecesarias, reuniones que no tenían que ocurrir físicamente, obligamos a la gente a desplazarse en una ciudad ya congestionada. ¿Hasta qué punto vamos a ser capaces de usar esta oportunidad para salvar lo mejor de esa interacción humana previa, pero también construyendo unas nuevas formas de interacción que no nos impliquen mayor gasto, mayor desplazamiento, estrés? O sea, y creo que ahí hay una oportunidad para reinventar la educación. Carlos Francisco. Sí, yo soy especialista médico clínico en rehabilitación y veo esto pues básicamente bajo los mismos parámetros. Es decir, como médico uno pone las condiciones, uno dice, mire, este es su diagnóstico, usted tiene una limitación porque pues tiene una fractura, esta fractura pues puede ser permanente la limitación puede ser permanente o puede ser pasajera. Dimensionémosla por ahora como algo que tiende a ser permanente. Con esos criterios, con esos condicionantes que no son verdad, pero sin duda son elementos sobre los que se puede afincar, usted mira cómo se puede cuidar. Para no limitarlo, para que no se quede, digamos, en un tercero que le diga si vuelve o no vuelve a la universidad. Entonces es simple. Las medidas son estas para protegerse. A, B, C, D, E. Busque la manera, busquemos entre todos la manera de que manteniendo esas medidas podamos retomar la vida con facilidad. ¿Por qué? Porque resulta que los temores pues definitivamente no son, pero tampoco la ligereza de que ya el asunto no existe. Entonces tiene uno que ser consciente, es decir, volverse copartícipe del diagnóstico. Y en este diagnóstico estamos involucrados absolutamente todos. Entonces, esa presencialidad necesaria, porque yo sí creo que en algún momento, Tatiana, tenemos que hacer el debate sobre la restricción absurda a la que sometieron a los niños, sobre todo, digo absurda hoy también, pues es que es muy fácil. Sí, cuando uno se vuelve profeta del pretérito, pues sin duda es todo facilísimo. Entonces, pero sí tenemos que hacer ese debate en algún momento para que no volvamos otra vez a caer en esos errores. Y dentro de esto, quizás de lo más grato de esta reunión, además del tema, sin duda es verlos a ustedes aquí. Porque, pues, la verdad
esto, pues, tenemos un virus, tenemos una variante, si a uno le dicen, tenemos una variante Delta que es no sé cuántas veces más, de no sé cuántas veces más fácil transmisión, y resulta que y usted no se ha vacunado y usted ya revisó si todo no, que tienen un código, no sé qué. Ojo con eso, el hecho de que estemos aquí ya es un paso grandísimo y definitivamente, profe, sí se da uno cuenta que puede uno abordarlo. Creo que tenemos otra pregunta por allá. No se escucha este micrófono. ¿Ya? Ah, sí, perdón. Gracias. Bueno, perdón si mi pregunta es un poco obvia, sino que ahorita que nombraron eso, pues me dio curiosidad. ¿Por qué la vacuna tiene que ser puesta en el brazo izquierdo? ¿Qué diferencia tiene con el derecho? Yo te hablo. Esa pregunta la hacen todos los días y es válida. Incluso alguien me la hizo, al aire y me dijo, doctor, ¿por qué tiene que ser en el brazo? Y si una persona es mocha, no tiene brazos, ¿dónde le ponen? A ver, o si es zurdo. O si es zurdo, ¿qué Miren, pasa? hay un componente, son dos componentes. El primero, hay un elemento de convención. Resulta que como nos estamos vacunando masivamente, la convención, por ejemplo, quienes fueron vacunados contra la tuberculosis, tienen una bolita aquí y eso dejaba una cicatriz, ¿cierto? Quienes fueron vacunados, pues aquí no hay ninguno, pero quienes fueron vacunados contra la viruela tenían una cicatriz acá. Era un elemento convencional. Se sentaron en un momento dado, es decir, para que la gente tenga claro si lo vacunaron contra el COVID o no, porque revisen ustedes lo que pasa con los carnets de vacunación de las mamás. No se acuerdan, lo votaron, etcétera. Era un elemento como para generar recordación, el hombro. Izquierdo, sí, izquierdo, como para que ahí de una u otra forma recordemos que se vacunó. Pero el hecho de que sea en el hombro tiene una connotación importante. La vacuna actúa inicialmente en el músculo y un sitio en donde hay buen músculo es aquí. Y entonces la aguja llega ahí y ahí tiene pues no hay pierde ahí dentro del contexto, si se quiere, desde el plano biológico, para que la vacuna tenga, no puede quedar debajo de la piel. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se aplica en la nalga? En la nalga puede haber personas que tienen mucha grasa, entonces la vacuna puede quedar en el tejido celular subcutáneo y ahí potencialmente no hay acción. Aquí la posibilidad, por eso ustedes se dan cuenta cuando uno mira esa aguja y dice, pues es una aguja larguísima. No hay pierde de dañar una estructura, pero definitivamente sí se puede llegar ahí. Obviamente hay las excepciones, cuando la persona pues tiene limitaciones en el brazo. Carlos Francisco y Petro, ¿por qué se quitó toda la camisa para Sin duda. Por ahí había otra pregunta. ¿Quién? Dale. Sonia. Bueno, pues mi pregunta va más enfocada hacia los medios de comunicación. Entonces, el problema ha sido la imparcialidad. Al tratar de ser imparcial, inconscientemente se segmenta a la población en su pluralidad. Hoy en día, el triunfo de los nuevos medios ha sido su enfoque hacia los nichos. Y probablemente los medios convencionales en Colombia se cargaron la responsabilidad de informar a la gran mayoría y las redes sociales, de alguna manera más eficaz cuando se ha aplicado bien, solventaron esta necesidad de información, pues, según el contexto. ¿Cómo piensan los medios convencionales adaptarse a esta nueva realidad? El que quiera. Esa es una pregunta supremamente importante y es uno de los grandes cuestionamientos que se están haciendo los medios tradicionales. Sin duda alguna, hoy las audiencias están fraccionadas y yo claramente al mediodía en mi sección le hablo a una audiencia que probablemente tú no sabías quién era la doctora Fernanda porque tú no ves televisión, porque tú no oyes radio, porque tú te informas es a través de redes sociales. Entonces, sin duda alguna, empezó esa transformación con las redes de Twitter, con Facebook, con YouTube, y sigue ese proceso de transformación para llegar. Yo pienso que se necesitan más actores. Por supuesto, la doctora Fernanda ya no se va a volver youtuber, ni se va a volver estrella de TikTok. Bueno, ¿No? de pronto, pero no creo, Pablo, ya estoy que me pensiono. Pero sin duda alguna están en ese proceso de transformación y de adaptación porque es la necesidad. Y recuerden lo que dijo Darwin, el que no se adapta no sobrevive. Sí, básicamente lo vemos. Por ejemplo, en la casa donde yo trabajo, pues naturalmente tenemos que buscar audiencias.
en Facebook. En todas las plataformas obviamente tienen un referente del tiempo, incluida pues en la televisión local. Entonces, pues básicamente ahí se trata más o menos de encontrar, de apuntarle a esos nichos, nos falta muchísimo, pero justamente eso forma parte de esos procesos de adaptación que de una u otra forma todos tenemos que dar, y obviamente por la conceptualización bien que das. Definitivamente eso es un componente ineludible. Por aquí hay otra pregunta. Muy buenos días. Bueno, en Zoom nos preguntan, ¿qué medio de comunicación específico recomendarían ustedes para ver noticias verídicas? ¿Quiere que le diga? Sesgo, tengo un sesgo. Yo también tengo un sesgo, pero tengo un Le sesgo. toca pero a si me Tatiana, dicen- los otros tres estamos inhabilitados. Si me dicen televisión, A ver, Tatiana. Hagamos una cosa, tú dices, sí, prensa, el tiempo. televisión, Caracol. No, yo creo que los medios, y esto pues no hay, esto es una cuestión también de gusto. Yo creo que los medios grandes aquí tienen sin duda, y conocemos afortunadamente a las personas, porque en esto pues obviamente uno tiene que interactuar. Hay gente muy buena haciendo periodismo en salud, en todos los medios. Hay gente muy buena. Básicamente, yo no recomendaría tanto al medio, pero sí yo leo, por ejemplo, hay medios que a mí no me gustan, pero conozco a alguien que es muy riguroso y esencialmente yo me voy al medio a buscarlos a ellos, y definitivamente creo que es un elemento que también podemos explorar en conjunto cuando considere. Y hoy tenemos la fuente de la maravilla de tener múltiples fuentes, entonces yo no diría que uno solo, sino que estamos en una pandemia donde hay hechos y donde hay recomendaciones basadas en la ciencia. También recomendaría consultar esas páginas oficiales, Y ¿no? los medios son complementarios entre todos, ¿no? Entonces, Y un dato que viene en el informe de Oxford del que les hablaba, cuando le preguntan a la gente en la mayoría de países, ¿usted cómo se informa? Una tercera parte de la población tiene una afiliación directa con un medio, o sea, va y se mete www.eltiempo.com o Caracol. Una tercera parte busca información a través de redes, lo que le llegue, que le interese. Entonces son menos fieles, digamos, al consumo, y su criterio de consumo depende de las personas a las que sigue, porque le cree, sus amigos, sus familiares. Otra tercera parte llega a la información es a través de buscadores de Google. Ponen vacuna AstraZeneca y lo que les salga ahí, seguramente por ahí entran. Entonces, esa distribución de información y el consumo de información se ha vuelto muy complejo. Hace un siglo, en 1887, cuando fundaron El Espectador, pues era una hojita, el que la compraba, eran tanto que eran liberales y conservadores, entonces los liberales leían esto y los conservadores lo otro, pero eso se ha vuelto demasiado complejo y esto ha alterado la forma en que trabajamos. Bueno, creo que Sergio tenía aquí una pregunta. Ah, no, una más que está aquí, que ya tiene el micrófono, Sergio. Buenos días. Bueno, mi pregunta va muy enfocada hacia el futuro. Al inicio Fernanda decía como Sagan ya lo advertía con respecto a lo de las pandemias, y hoy en día nos advierten mucho con respecto al cambio climático. Entonces, tengo dos preguntas. Una es como, ¿qué hemos aprendido ahorita desde la comunicación para comunicar sobre la incertidumbre? Y dos, desde el periodismo, ¿cómo podemos educar sobre temas futuros como el cambio climático? Buenas preguntas. A ver, ¿quién? Incertidumbre. Fernanda, tú que la mencionaste, el tema de incertidumbre. Y Claro, cambio climático se lo damos aquí a la socióloga. Mira, es una pregunta muy importante porque la incertidumbre es una realidad y creo que hay que reconocerla, no negarla. Entonces, yo me volví famosa por una expresión y es, no me cansaré de repetirlo, esto es cambiante, entendemos, pero siempre va a haber hechos, entonces debemos aferrarnos a esos hechos. Entonces teníamos hechos como ya tenemos un virus, y en cambio climático tenemos muchísimos hechos contundentes. Entonces, creo que la estrategia, independiente de que sea salud o que sea medio ambiente, sigue siendo calidad y creatividad. Y que tú, si lo vas a hacer tú desde tus redes sociales, tengas un objetivo claro. ¿A quién le estás apuntando? ¿A qué le quieres apuntar? Mira que uno de los cuestionamientos que yo me hacía cuando empezó todo esto es como que yo sola tengo la responsabilidad desde este medio de
informarle a todo el país y no, pones un grano de arena, haces lo mejor que puedes y ojalá articularnos. Sin duda, solos no podemos. Yo decía en un evento que estuvimos Carlos Francisco y yo que nosotros éramos dos golondrinas tratando de hacer verano. Entonces necesitamos muchas golondrinas. Entonces, qué chévere que tengas esa inquietud y no hay una respuesta. No hay una respuesta mágica, necesitamos muchas estrategias más innovadoras y bueno, bienvenidos y que ojalá se abra la discusión y el aporte y el crecimiento. Con el cambio climático, escúchame Pablo, pasa lo mismo que pasa en este momento si yo les preguntaría si ustedes están preocupados por ahorrar para la pensión. Hablo de la segunda fila para atrás. No, Sergio, lo que pasa es que de verdad, mientras a uno no lo toque, cero. Uno no se pone a pensar en eso. Ustedes, cuando a nosotros nos llegan las preguntas a los medios, alguien llega y dice, doctor, ¿nos podría hablar sobre la enfermedad de von Rickelhausen? Entonces uno inmediatamente piensa, ese pisco tiene esa vaina. Nadie pregunta algo que no le está pasando. Y eso es lo que nos ocurre con el cambio climático. La gente no lo ve, la gente no lo percibe, la gente no lo identifica como propio, como algo. No, es que, pues sí, es que hay unas temperaturas altísimas. El mismo COVID es resultado, hace poco, ustedes se acuerdan del artículo de Science, en donde relacionó directamente el COVID justamente con un componente de cambio climático. Y sabemos que estas son todos unos componentes de enfermedades zoonóticas que hacen cola para aparecer. Ahí sencillito. Entonces, la inventiva, lo que dice Fernanda, de ser lo suficientemente audaces para poner el tema en cada uno de nosotros. Ese es el reto. Cuando lo pongamos así, presente, es decir, cuando lo aterricemos a cada uno de nosotros, sin duda la cosa va a tener obviamente una dimensión diferente. Revisen, por ejemplo, en el entorno en el que ustedes viven, quiénes están trotando a las 5 de la mañana. Dice, oiga, pero qué bueno la persona tan grande y haciendo ejercicio. No, esa persona lo más seguro es que ya se infartó y empieza a hacer ejercicio después, no antes. Entonces nosotros, desafortunadamente, hoy estamos viendo la cosa casi como reactiva, pero tenemos que ponerla por. O sea, usted no está trotando por las mañanas. Todavía no me he infartado. Tatiana. Yo iba a decir algo sobre lo del cambio climático porque creo que el COVID sí creó una oportunidad muy importante para hablar de cambio climático. Para mí el COVID lo que nos dejó súper evidente es que las acciones de cada uno influyen sobre las demás, ¿no? Sobre nuestros familiares, pero también sobre personas en otras latitudes, ¿no? Como ahorita la frase que todo el mundo está diciendo es, no importa cuántas vacunas haya en Estados Unidos, cuántas vacunas haya en Israel, si no vacunan a los colombianos y si no vacunan, esta cosa no va a funcionar. Esa idea de interrelación entre los seres humanos y las acciones de uno tienen efectos sobre acciones de otro, incluso en lugares muy lejanos, yo creo que esa idea es muy poderosa, el COVID nos la dejó un poco en la cabeza y es por ahí por donde yo me metería a hablar de cambio climático. Se acabó el tiempo, entonces nos toca despedirnos. Sergio no alcanzó a hacer su pregunta. Pero era de la pensión. Era sobre cómo cotizar. No, yo quiero de verdad agradecerles a ustedes tres porque creo que nos hicieron pensar estas 2 horas en muchas cosas, nos hicieron reflexionar, nos mostraron un panorama. Pero pasemos de la reflexión a la acción, Pero por vamos favor. a pasar y esa acción quizás venga de ustedes. A mí, yo creo que este conversatorio hace 2 años, como periodistas de salud en el externado, hubieran llegado 4, no sé si los obligaron a venir al resto, pero el hecho de que estén tantos en pandemia fue la mejor señal de que hay una nueva generación preocupada por estos temas, pensándolo, y las respuestas a cómo cubrir cambio climático, pandemias y demás, no creo que las tengamos los que estamos acá, porque claramente si las hubiéramos tenido no habríamos manejado así la pandemia ni el cambio climático. Va a venir de ustedes, que son una nueva generación de comunicadores. Entonces, muchas gracias a todos y bueno, gracias a la Feria del Libro del Externado. Pablo, que el aplauso sea extensible también a nuestro gran moderador. Muy bien. Y un apunte adicional. Nuestro gran título este año en este encuentro internacional es Reinvenciones sobre la marcha.
y creo que después de este análisis es reinvenciones sobre la incertidumbre. Fue un gran aporte que realizaron entonces ustedes hoy, nuevamente, y aprovechando, así como lo hicimos ayer en el auditorio grande del externado, que ese aplauso, que es la cercanía, la presencia y la oportunidad de verlos nuevamente, se sienta nuevamente en este auditorio.